El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me da mucho gusto poder dirigirme por primera vez en esta comunidad de San Antonio, aunque de manera general en esta parroquia, con esta fiesta tan grande que es la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo. ¿Quiénes son los dos que mencionamos? San Pedro y San Pablo. Me voy a servir de un trocito de homilía de San Agustín para poder empezar esta homilía. Dice San Agustín: el día de hoy es para nosotros sagrado, porque en él celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Dice San Agustín: no nos referimos ciertamente a unos mártires desconocidos. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Estos mártires en su predicación daban testimonio de lo que habían visto y con un desinterés absoluto dieron a conocer la verdad hasta morir por ella. Hasta aquí el trocito de lectura de San Agustín. Les pregunto, ¿por qué dice que murieron? Por dar a conocer ¿qué? La verdad. Por dar a conocer la verdad. Entonces, fíjense que por consiguiente esto es muy importante. ¿Por qué? También recordarán en la primera lectura que decía ahí que habían atrapado a Santiago y después, por agradar al gobernador, al que gobernaba, también apresó a Pedro por contentar a la gente. ¿Y qué quería hacer? Matarlo. Pero bueno, esas dos cosas voy a tomar para hacer una pequeña reflexión, una breve aplicación también a la realidad nuestra. Lastimosamente el mundo nos predica la mentira, y en ese sentido la gente no es feliz, no es plena. Mucha gente preferimos andar en la mentira y no en la verdad. Les voy a contar una historia que me pasó, porque a mí me da como mucha pena que hay gente que sufre mucho. ¿Por qué? Porque viven, ¿qué dijimos? En la mentira. La mentira siempre va a ser así. ¿Y saben cuál es el problema?
que no solo la gente nos miente, no, el problema no es ese, sino el problema es que uno se miente, uno a sí mismo se miente muchas veces. Les voy a contar una pequeña historia que me pasó a mí, me quedó grabado en la cabeza, el Señor sabe por qué me la grabó, y yo se las permito a ustedes para que salgamos de las mentiras, que no solo nos dice la sociedad, sino también nos decimos nosotros mismos, y por eso nosotros no somos felices. Aquí va la historia. Pues una señorita me la llevaron sus papás. Hablo de una señorita más o menos de 13 o 14 años. Esa muchachita estaba muy hinchada. Y entonces vienen sus papás, me la llevaron a la parroquia donde yo estaba y me decían los papás: padre, hágame favor de orar por ella, denle la santa unción, si la puede confesar, porque no sabemos qué va a pasar con ella, porque ya la llevamos a mucho doctor, hemos llevado a clínicas, a hospitales, y ella nada que se cura, no sabemos qué va a pasar, tememos lo peor. Y bueno, pues ya como la niña no se podía bajar, no se podía mover, entonces yo entré al vehículo donde la llevaban. Ella se confesó, pero bueno, es muy interesante cómo Dios le va alumbrando a uno de sacerdote, ¿va? Pero después de que yo la confesé, después apareció como una pregunta en mi cabeza que yo le hice a esta muchachita. En principio los dos papás me la llevaron porque estaban preocupados por ella, porque estaba al borde de la muerte. Es una cosa terrible, ¿no? Y entonces ella se confesó, bueno, y todas las cosas. Pero después, como digo, apareció una palabrita en mi cabeza, una pregunta que le hice yo a esa jovencita. Y le dije: mija, ¿y usted por qué está así? Cuénteme, ¿qué le pasa? Y entonces ella me respondió lo siguiente: padre, lo que pasa es que yo estoy muy triste, y empieza a llorar. Ella empieza a llorar. Estoy muy triste, padre, porque ese hombre que usted ve allí a la par de mi mamá no es mi papá. Y se ponía a llorar ella: no es mi papá. Y bueno, ya me empezó a contar: padre, y no solo que me enteré, yo me enteré hace tanto tiempo, me costó prácticamente toda una historia, yo la resumo, ¿va? Y me dice: padre, ¿sabe cuál es lo peor todavía? Que no solo descubrí que ese hombre que está con mi mamá no es mi papá, sino que me contacté con mi papá, yo logré encontrarlo. ¿Han escuchado ustedes un dicho que se dice: la sangre llama? ¿Lo han escuchado? Pues a pesar de que a esa niña no le dijeron la verdad, eso parecía telenovela, ¿eh? Sin embargo, esa niña fue a dar con su papá, lo encontró en Estados Unidos. Allá se había ido el hombre ¿no? Y lo peor fue, decía ella: yo me contacté con mi papá para poder establecer relación con él, y mi papá me rechazó y me trató mal. ¿Entienden por qué estaba hinchada ella? Por esa bomba que tenía en el alma. ¿Cuál es la verdad de eso? La verdad es que Jesucristo nos vino a predicar, por decir algo. ¿Se recuerdan la misa del domingo, los que fueron a Santa Misa? Decía Jesucristo: lo que yo les digo al oído, ustedes proclámenlo en las azoteas. Lo que yo les digo en la oscuridad, ustedes anúncienlo por la plaza, decía Jesucristo. Y Jesucristo, ¿por qué dijimos que nos vino, que murió Pedro y Pablo? Por la predicación ¿de qué? De la verdad. Entonces, si enfocamos en esta historia que les acabo de contar, resulta que la verdad es que los hijos se tienen en una familia, en papá y mamá. Hay un hombre y una mujer. Esa es la verdad. Pero miren la mentira que nos predica el mundo. La mentira que nos predica el mundo es que uno tiene que hacer lo que nace en el corazón. Si usted no le gusta a ese hombre, déjelo. ¿Para qué se está matando usted por él? Déjelo. Usted tiene derecho a ser feliz y júntese con aquel que le gusta. ¿Ve? Y uno se cree esas palabras bonitas que nos dice el mundo, porque esas palabras que dice, las telenovelas que dice, haga lo que su corazón le dice, eso suena muy bonito. Pero es una
Es uno. No me contesta muy fuerte porque es que es una mentira. La realidad es que los hijos se tienen en un matrimonio estable. En un matrimonio estable. Esa es la verdad. Pero, ¿qué quiero decir con esta historia que yo les he contado? Les quiero decir de que hay una verdad y no lo que yo creo, lo que siente mi corazón. Y por eso murieron estos dos apóstoles. Por eso murieron. La pregunta para nosotros ahora es: ¿nosotros estamos dispuestos a aceptar la verdad a pesar de que no me gusta? Porque precisamente como dijimos, miren, el pecado se paga. Eso había ya un pecado tal vez de fornicación o había un pecado de adulterio. Ese es el adulterio. Y tal vez nosotros no pensamos que el adulterio se paga porque la gente dice, pues a mí me gusta, ¿y qué? Yo hago lo que mi corazón me dice, ¿y qué? ¿Sabe quién decía eso? Eso lo dijo un ateo. Son palabras muy bonitas. Lo dijo un ateo, se llama Federico Nietzsche. Eso lo dijo Federico Nietzsche, o hay otro que se llama Sigmund Freud. Eso lo dijeron ellos, que son ateos. Pero solo hay una verdad. Y la verdad, como decía Jesucristo, prevalece. No hagamos nosotros como Herodes, que cuando Herodes preguntó, ¿y qué es la verdad? Y no escuchó a Cristo, salió y salió a lavarse las manos. No quiso escuchar qué es la verdad. Porque nos han dicho que uno tiene que hacer lo que su corazón le diga. Dice la telenovela. Bueno, eso es una cosa por la que quería decir en esta fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Decía San Agustín, lo repito una vez más, estos dos mártires en su predicación daban testimonio de lo que habían visto y con su desinterés absoluto dieron a conocer la verdad hasta morir por ella. Y como digo, hermanos, nosotros el problema es que nos dejamos mentir. Por ejemplo, ahorita existe tanto medio de comunicación, la televisión, la radio y hoy poderosamente la internet. Y ahí miramos una cantidad de videos y ¿sabe cuál es el problema? Como dice, hay un publicista que se sinceró con un sacerdote. Padre, usted me cayó muy bien. Me voy a sincerar con usted, le dijo este publicista. Esos que hacen anuncios de televisión, ahora modernamente de internet, de Facebook, de YouTube o de Instagram, de cualquier plataforma. Le dijo este publicista, padre, me voy a sincerar con usted, me cayó muy bien. La regla número 1 de la publicidad es que la gente ama ser engañada. Oiga eso, impresionante, ¿no? Pero no dejemos que nos mientan afuera, ni tampoco nosotros nos digamos mentiras, porque por eso nosotros somos tan infelices, porque Dios quiere que nosotros seamos felices. Para eso dice la Escritura en el Génesis que Dios agarró al hombre y lo colocó allá en el jardín del Edén, porque Dios quiere que seamos felices. Pero si nosotros sufrimos tanto es porque nos hemos dejado embaucar y nosotros mismos, de pronto hasta nosotros mismos, nos mentimos a nosotros mismos. Punto número 1. Punto número 2. ¿Recuerdan la lectura que decía aquí? Voy a leerlo un poquito más. Decía la lectura primera. ¿Dónde está? Voy a leerla aquí. Dice: en aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó a pasar a cuchillo a Santiago, el hermano de Juan. Y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos, y después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia de 4 soldados cada uno. Su intención, oiga, dice, era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mire esto es lo que quiero decir. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar por él. Yo no sé si ustedes escuchan la voz del Papa Francisco. ¿Saben cuál es lo que pide mucho el Papa Francisco?
siempre los miércoles después de su audiencia dice: oren por mí. ¿Qué es lo que dice? Ese orar por él no es pura cortesía, porque el mundo también, como he dicho, envuelto en mentiras, quiere cerrar la boca al Papa, quiere cerrar la boca a la Iglesia. ¿Por qué? Porque le interesa al mundo tener cautivos, tener esclavos a muchos, por no decir a todos. Pero ¿sabe qué? Especialmente quiere esclavizar a los niños y a los jóvenes. Usted se recuerda, bueno, no sé si usted lo sabe, a mí me llama mucho la atención. Mi hobby es estudiar mucho la fauna y el cosmos, ese es mi hobby. Entonces sé mucha historia natural. Pero resulta que, por ejemplo, una fiera salvaje, por ejemplo, da de cuenta un tigre, un león, un guepardo, una chita, una hiena, y son fieras, ¿no? Y van detrás de una presa. La presa tiene unas características: la presa que se apartó de la manada, la presa que es débil, detrás, es decir, las crías. Y entonces, si se descuida una cría, entonces van y se lo almuerzan. El mundo también es así. En el mundo hay fieras, aquellos grandes hombres poderosos que van detrás de los hijos suyos. ¿Por qué cree usted que ahora los hijos son muy desobedientes a nivel general? ¿Por qué? Porque usted le está viendo la puerta de su casa y los ladrones están entrando a la casa suya. ¿Dónde? ¿Cuál es la puerta? La puerta de la televisión y la puerta de la internet. Y entonces ahí les están chupando el cerebrito a los hijos suyos, y por eso usted da cuenta que los hijos han cambiado mucho. Usted le pregunta a una abuela o a un abuelo si los hijos antes eran tan malcriados, él va a decir que no. La abuela suya, que usted que tiene, por ejemplo, a su papá, usted le pregunta a su papá o a su papá y su mamá le va a decir que con una mirada de mamá y de papá, el niño sabía qué tenían que hacer. Y entonces, ¿por qué? Porque eran papás de verdad. Pero ¿por qué estoy sacando eso? Porque los papás tienen que ser protectores. Entonces, y el mundo es como una fiera que va detrás de los hijos suyos. Y entonces, ¿por qué el mundo quiere que los papás no protejan a los hijos? ¿Por qué? Porque los quieren almorzar. Los chupan, como dice un salmo, como sanguijuelas. Y entonces los hijos ahora están desprotegidos. Todos los hijos ahora responden mucho. Pero lo que quiero decir con todo esto es que la Iglesia, que es madre, el Papa, que es representante de Cristo, lo que quiere es liberarnos de esas esclavitudes. Precisamente por eso el mundo quiere acallar la voz del Papa. Los que tienen memoria, por ejemplo, se recordarán el año 2010, cuando los medios de comunicación trataron asquerosamente al Papa Benedicto en ese entonces, y diciendo una cantidad de cosas. Apareció un padre por allá que violó a una niña o no sé qué, todo ese tipo de cosas asquerosas dijeron en el tiempo del Papa Benedicto en el año 2010, yo todavía me recuerdo. Pero ¿para qué era? Para acallar la voz de la Iglesia. Es decir, lo que Herodes está haciendo aquí, hoy lo hace también algún presidente. Por ejemplo, vea usted en Nicaragua, quieren acallar la voz de la Iglesia allá, y así pasa en muchas partes del mundo. En China, por ejemplo, también, ¿verdad? En Cuba, pues ahí dicen que hay orejas en las iglesias del gobierno. Entonces, para que si uno habla en contra del gobierno que es comunista, entonces resulta que allá pues lo van a traer sacerdote y pues lo meten en la cárcel, ¿ve? ¿Pero por qué? Porque a los poderosos les interesa hacer víctima a la gente. Y entonces la Iglesia nos defiende. Por eso es que el Papa dice, como decía, oren por mí. No es pura cortesía, Y precisamente como dice aquí el texto que acabamos de leer de San Agustín, precisamente por proclamar la verdad, no mi verdad, ni lo que yo siento, ni lo que me gusta, sino lo que es la verdad, por eso murieron los dos apóstoles, Pedro y Pablo. Entonces nosotros hoy estamos llamados también a proclamar la verdad, aunque eso implica muchas veces sufrir. Y, repito una vez más, si el Papa pide que se ore por él, entonces debemos orar por él. Y todos los días, espero que usted lo haga, eleve un Padre Nuestro, aunque tal vez no tenga la oportunidad de participar en misa todos los días,
usted pues eleve sus oraciones todos los días por el Papa Francisco, ¿verdad? Para que pues él tenga mucha fuerza interior del Espíritu Santo para proclamar la verdad a pesar de que se le puede acallar, que él tenga fuerza, y de hecho lo ha hecho bastante. Hoy se habla de un nuevo orden global, así se habla ahora, que no voy a sacar todos los detalles de esta cosa porque es muy complejo. Y entonces el Papa está hablando todo el tiempo en contra de eso, está predicando la verdad y la gente lo quiere acallar, lo han atacado también hoy en día, como se dice aquí en la lectura. Pues hermanos, celebremos esta fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, pues por una parte rezando por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, pero por otra parte también, como dice acá la lectura, nosotros mismos siendo testigos de la verdad. Terminemos, o más bien celebremos esta fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, pues siendo nosotros cristianos, obedeciendo siempre a la voz del Santo Padre, obedeciendo a los sacerdotes, a los obispos, que lo que quieren es liberarnos de cadenas, de esclavitudes, como dice acá la lectura, para que nosotros realmente un día estemos con ellos allá en el cielo, donde esperamos gozar. Alabado sea Jesucristo.